Esto es Culturama. Siente el ritmo del balón, la fiesta ya empezó. 90 minutos en la cancha, pero la aventura es la revancha. Siente la cultura y su pasión. Prueba el sabor, esa es la misión. Porque el Estado de México lo tiene todo. Y vamos a ganar de cualquier modo. Estadio de México, Un destino futbolero, el estadio más grande. es el estado entero. Haz de tu viaje uno legendario. Que se convierte en algo extraordinario. Con quien tú prefieras, ven a celebrar. Porque este gran juego acaba de empezar. Porque el Estado de México lo tiene todo. Y vamos a ganar de cualquier modo. Estadio de México, Un destino futbolero, el estadio más grande. es el estado entero. Hola, ¿cómo están? Soy Gaba Cabral, qué gusto reencontrarnos en este segundo día semanal para compartir las actividades artísticas y culturales y sobre todo ya esta cuenta regresiva. Todavía no pisamos el siguiente mes, pero ya estamos abordando esta emoción del Mundial para ampliar también las propuestas que pueden llegar y que están llegando a la entidad, a cualquiera de los 125 municipios. Querido Daniel Ruiz, ¿cómo te va? Muy bien, Gaba, ¿cómo estás? Y qué gusto saludar a toda la gente que nos acompaña a través de radio y televisión mexiquense. Para nuestros amigos de radio, esto que escucharon, pues es una campaña que tiene el gobierno del estado preparada para que justamente ahora que estamos ya, Gaba, muy conectados con el mundial, nos alcanzó la fiebre a todos, pues es justamente este concepto, ¿no? El estado es un estadio, como ustedes lo escucharon, y para quienes no lo ven, pues la verdad que el Estado de México es impresionante. Pasar de Teotihuacán a Valle de Bravo, a Ciudad Satélite, Nezahualcóyotl, Chalco, somos tan diversos, Gaba, que conocer el Estado de México, la verdad que no nos alcanzaría ni en todo el periodo del Mundial, pero es la oportunidad para que ustedes también se den tiempo el fin de semana y conozcan mucho más de nuestra entidad. Sí, el Estadio de México y sobre todo dan a quienes tienen familiares en el extranjero y será una oportunidad también de reencuentro. Estamos muy en corto con el Insurgente y todo lo que Claro. se puede también conocer de lo que sucederá en la Ciudad de México y también en buena parte con esta fiebre mundialista acá en suelo mexiquense. Y aprovechar para comentar eso que también es nuestro, Gaba. Muchas veces hay zonas de lo que se conoce como el Valle de México o se confunde con la Ciudad de México, pero realmente son espacios mexiquenses, ¿no? Veíamos a Teotihuacán, el Museo Nacional del Virreinato, todo esto que está en la periferia o que pareciera parte de la gran ciudad. Cierto. Claro, es un conjunto, pero finalmente es espacio mexiquense y estamos muy orgullosos de ello, así que dése tiempo para conocerlo. Sí, si tienen algún comentario desde cualquier punto justo de la entidad que recorremos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, saben que las redes sociales de Culturama, de radio y de televisión mexiquense están disponibles también para que nos dejen sus comentarios, fotografía, postal de lo que esté sucediendo en este momento en el Estado de México. Y Dan, si te parece bien, nos vamos a arrancar ya con las actividades de hoy acá en Culturama con una increíble efeméride que por supuesto nos da la oportunidad de leerla, de profundizar sobre su trabajo literario, pero también periodístico y con libros tan emblemáticos que nos dan esa sensibilidad sobre hechos importantes que ha tenido en el siglo pasado México y la manera también de resaltar las voces de mujeres en diferentes ámbitos y también la manera de encontrarla a través de su obra. Hablo de Elena Poniatowska, a quien vamos a recordar, por supuesto, en vida, con un gran reconocimiento acá en Culturama. Elena Poniatowska representa una de las voces más importantes de la literatura y el periodismo. Nació en París en 1932 y llegó a México durante su infancia, en donde encontró el terreno para construir una mirada profundamente humana sobre la realidad social, política y cultural.
Su trabajo se ha distinguido por escuchar y narrar las historias de quienes pocas veces ocupan los grandes titulares: mujeres, obreros, estudiantes, artistas y sectores marginados que encontraron en su escritura un espacio de dignidad y memoria. La trayectoria de Poniatowska es un antes y un después en la manera de entender la crónica y el testimonio en la literatura mexicana. Su libro, La noche de Tlatelolco, publicado en 1971, transformó el ejercicio periodístico al reunir voces ciudadanas para reconstruir uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea del país. Su propuesta literaria rompió con la distancia tradicional entre autor y personaje, apostando por una cercanía sensible y comprometida con la realidad social. Más que narrar acontecimientos, Elena Poniatowska convirtió la palabra en un acto de memoria colectiva. Además de su labor periodística, su obra literaria abrió caminos para visibilizar el papel de las mujeres en la cultura mexicana. A través de novelas, entrevistas y crónicas, retrató la vida de figuras fundamentales del arte y la historia nacional, al mismo tiempo que cuestionó las desigualdades y silencios de la sociedad. El aporte de Elena Poniatowska construye una conciencia crítica sobre la importancia de escuchar a los otros y preservar las memorias colectivas. En un país marcado por contrastes y luchas sociales, su trabajo es un puente entre la literatura y la realidad cotidiana. Leerla es acercarse a una parte esencial de México, sus heridas, sus resistencias y la enorme capacidad humana de transformar el dolor en memoria y la memoria en identidad. Pues prácticamente una mujer que ya lo hizo todo en periodismo y en literatura, Gaba. Tenemos para ustedes un aviso que hacerles. Vamos a darles un pase doble para ir a una obra de teatro, se llama de Hijo de la. Y lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, llamarnos al 275-4792 y de la extensión 1221, va a aparecer acá en tu pantalla. Si no lo repetimos, es el 722-275-4792, extensión 1221, y lo que tiene que hacer es llamar, decir que están interesados en tener el pase, y aunque la obra de teatro es este 24 de mayo a las 5 de la tarde, tú tienes que venir aquí a las instalaciones de Televisión Mexiquense, máximo el jueves 21 de mayo, antes de las 3 de la tarde. Estamos en la avenida Estado de México, número 1701, seguramente conoces el Parque Bicentenario, es una buena referencia. Aquí los esperamos con muchísimo gusto para entregarles este pase, así que apúrense a llamar. Y también ustedes saben que traemos dinámica semanal. Ayer que platicábamos sobre el Día Internacional de los Museos, el sondeo para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales o en formato tradicional en el 34.1 es: ¿qué museo has visitado más veces? Seguramente alguno ocupa un lugar importante en sus corazones, entonces queremos saber en qué punto de la entidad, si están acá en el Valle de Toluca o en el Valle de México, en cualquier región calurosa, también denos oportunidad de rastrear este circuito para quienes están siguiendo Culturama y forman parte también de este colectivo que hemos armado ya hace algunas semanas. Y ya platicábamos ayer, Dan, cuáles son nuestros museos favoritos, los que hemos visitado también muchas veces y que siempre estamos pendientes de cualquier novedad que compartan en cuanto a exposiciones o una serie de actividades singulares. Y como decimos, hay siempre un museo para ti y tus intereses. Pues si les parece, vamos a conocer un poco más de información. Seguramente han escuchado, han conocido, y si no les platicamos acerca de la Fonoteca Nacional. Y ella se ha hecho presente ya en el Colegio Nacional a través de algo que se llama la Estación de Escucha. Esto va a permitir el acceso a más de 225,000 registros sonoros digitalizados y resguardados en su acervo hasta la fecha. ¿Qué es lo que hace la Fonoteca Nacional? Pues documenta la vida de México en el aspecto sonoro. Hay grabaciones, registros de voces, pensamientos, prácticas culturales y música, así que es una estupenda colección. Las audiotecas, como la Estación de Escucha ahora en el Colegio Nacional, se instalan en las bibliotecas públicas, en centros culturales y radiodifusoras comunitarias, y de esta manera se integra una red nacional en la que las personas interesadas tienen contacto directo con el patrimonio sonoro de México. Si no la conoces, te invitamos a que vayas ahí en la Ciudad de México, en la parte de Coyoacán. Es una casa estupenda, tipo colonial,
y tiene un jardín bastante agradable donde puedes encontrar bocinas a lo largo de él y puedes acceder, por supuesto, al acervo, sobre todo si eres investigador, si eres estudiante, pero incluso como público general puedes tener acceso a cierta base sonora, disfrutar de todas las piezas que tienen ahí, que va a pasar un gran día. Además, tienen diferentes tipos de exposiciones. Alguna vez me encontré con alguna que tenía que ver con las plantas, tenían unos dispositivos electrónicos y también nos hablaban de estas, digamos, reacciones sonoras, entre ellas esos estímulos, cómo se comunican. Entonces, la verdad que la Fonoteca es un espacio quizá poco conocido, poco difundido, pero es una oportunidad para que vayan el fin de semana. Sí, el plus es cerrar los ojos, abrir los oídos, para también pues lanzarte a otras manifestaciones importantes. Y Dan, otra de las notas tristes en ámbito musical que hoy pues nos enteramos a nivel mundial es el que dejó el plano terrenal Totó la Momposina, esta increíble cantaora colombiana, ella Sonia Basanta Vides, que pues lamentablemente a los 85 años seguirá viviendo a través de sus canciones. Ella nació el 15 de enero de 1948, justo en un departamento, como les dicen allá en Colombia, en donde de ahí viene cariñosamente también su nickname, su sobrenombre de Totó la Momposina, que Totó es persona pequeña pero de gran corazón. Ahí este gentilicio de Mompox, allá en Colombia. Y bueno, ella dedicó su vida a representar esta música de la costa del Caribe, estas raíces culturales, africanas, indígenas y españolas que se mezclaron justo para crear una tradición única. Ella estuvo también por ahí en el 1991, la anécdota, por supuesto, cuando Gabriel García Márquez es informado de que se lleva el Nobel de Literatura, pues prácticamente arma una increíble fiesta en donde Totó la Momposina también era invitada. Y bueno, pues allá en Estocolmo crearon un puente increíble con Colombia para las nuevas generaciones, también es una gran recomendación. Ahí tuvo colaboraciones relevantes, ahí no solamente para estar o salir y experimentar en otros ámbitos. Ella tiene una colaboración con Calle 13, sí, ahí en Latinoamérica, con otras cantadoras también de gran nivel. Y bueno, pues buen viaje a la querida Totó la Momposina, que les digo, vivirá a través de sus canciones y la manera en la que Latinoamérica, musicalmente hablando, sigue resonando a nivel mundial con gran influencia. Gaba, dices que vivirá a través de sus canciones, seguramente sí. Hablaste también de las nuevas generaciones que se las recomiendas, pero creo que también va a trascender, ¿no? A través de quienes ha influido y seguramente su estilo musical va a seguir adelante. Por supuesto, igual déjenos sus comentarios si tienen alguna canción favorita de Totó la Momposina o será la primera vez que la buscarán en plataformas digitales. También déjenos esa experiencia de escucha que pues nosotros nos encanta también tener ahí la cercanía, el experimento. ¿Te parece si vamos con algo que tenga que ver con artesanía mexiquense, Gaba? Me parece. ¿Qué preparaste? ¿Qué tienes? Pues vamos justo ahora a conocer más del arte popular a través de la cestería. Están acá en Culturama, ya saben, también ampliando el conocimiento de todo lo que tenemos acá en suelo mexiquense. Hay oficios que no se aprenden en libros ni en aulas, sino a través de manos que enseñan a otras por generaciones desde tiempos inmemoriales. La cestería es uno de ellos. Este antiguo arte de entrelazar fibras naturales para dar forma a cestas, petates, sombreros y sopladores tiene sus raíces en el México prehispánico, donde fue mucho más que una actividad cotidiana, fue símbolo de identidad, comunidad y vínculo profundo con la tierra. Los vestigios arqueológicos más antiguos de cestería en nuestro país se remontan a más de 7,000 años antes de Cristo, hallados en cuevas de Tamaulipas, Oaxaca y Puebla. Para los pueblos mesoamericanos, la palma y otras fibras vegetales no solo servían para fabricar objetos útiles, también tenían un profundo significado ritual y simbólico. En Tenochtitlan existía incluso un dios patrono de los artesanos de la palma,
lo que revela el lugar privilegiado que este oficio ocupaba en su cosmovisión. Siglos después, la cestería sigue viva en manos de comunidades artesanas de varios estados del país. En el Estado de México, este oficio permanece como parte del patrimonio cultural intangible de sus pueblos. En municipios y comunidades indígenas, mujeres y hombres continúan tejiendo con palma, carrizo y tule, usando técnicas como el enrollado y el trenzado, prácticamente las mismas que emplearon sus antepasados hace milenios. Quizás lo más sorprendente de la cestería no sea su antigüedad, sino su silenciosa resistencia. Sin decretos ni proclamas, este oficio artesanal ha sobrevivido conquistas, siglos y modernidades. Vive en ese gesto cotidiano y casi invisible de tejer, el cual late con fuerza en el corazón de nuestra cultura. Pues la verdad yo pienso mucho en el público que nos sigue a través de la señal de Radio Mexiquense. Les recomendamos que se acerquen a nuestras redes sociales porque ahí tenemos mucho de lo que presentamos en el programa de televisión para que notas como esta, Gaba, reportajes puedan verlos porque esta cestería que vimos es bastante linda. Y también la siguiente nota que vamos a ver acerca de un pintor que tiene justo como tema la cestería y se trata de Omar Vargas, lo entrevistó Cristian. Así que te escuchamos, Cristian. Los hombres anhelan mentores creíbles en cada etapa del viaje masculino. Richard Rowe. De la cestería a la pintura es una exposición en la sala temporal del Centro Regional de Cultura de Tenancingo. Me encuentro con Omar Vargas Hernández, expositor de estas obras. Hola Omar, gracias por la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Platícanos cómo inicia este viaje en tu vida. Pues cuando yo era niño recuerdo a mi papá que tejía obras de cestería, pero además él la daba a una cosa pues más artística. A veces hacía grabados con pirógrafo y luego los tejía como los marcos. Entonces en el año 2017 pues nació una inquietud de hacer una obra similar. Es una herencia de tradiciones y cultura que se adquiere a través de las enseñanzas de tu abuelo. Platícanos la importancia de seguir con esas enseñanzas y tradiciones. Sí, estamos señalando o enfatizando el trabajo que hay en esta relación de maestro y alumno o maestro y discípulo. Entonces, esa es una herencia pues, muy ancestral en todos los oficios o prácticamente en todos los oficios. Algo muy característico que veo en tus obras es la circunferencia, el marco que nos platicas que está elaborado con esta técnica. Platícanos por qué el círculo. El círculo pues alude a la tierra primeramente, a la región, porque para concebir esas piezas es importante que se den las condiciones necesarias en los bosques, la humedad y muchos elementos que intervienen para que las plantas que se usan para obtener las fibras vegetales proliferen. No en cualquier región pasa esto. Entonces, por eso es importante para nosotros, con este aspecto también de una mirada ecológica, de cuidar nuestros bosques, cuidar a la fauna. Qué importancia seguir con estas tradiciones y estas técnicas que con el tiempo algunas veces se van perdiendo. ¿Qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones que te ven a través de la Cámara de Culturama? Pues cuidar nuestro entorno, cuidar los animales, respetar y sobre todo pues tener como esa pues mirada a nuestros pues abuelos también, porque de repente pues ya los empezamos a hacer un lado, ¿no? Pero pues en ellos pues tenemos también una fuente de sabiduría que todavía está vigente. Por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos observar tus obras artísticas? Pues actualmente en Instagram pueden buscarme como Omar Vargas Hernández y ahí me encuentran algunas piezas que yo comparto. Muchas gracias, Omar, por la entrevista, la importancia de rescate de estas tradiciones. Mi nombre es Cristian Flores, en la cámara Ángel Díaz, estás en Culturama. Muchísimas gracias a Cris Flores por esta ruta, haciendo trabajo de campo por puntos importantes de la entidad. Vamos al corte y regresamos con más acá en Culturama a través de Radio y Televisión Mexiquense. Estás en Culturama. Regresamos.
Estás en Culturama. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros y si nos han estado siguiendo desde las 4 de la tarde que inició este programa, vieron un video, la verdad que bellamente ilustrado acerca del Estado de México. Y eso tiene que ver con una presentación oficial que se hizo hoy en la mañana en el Jardín Botánico Cosmovitral, en el corazón de la ciudad de Toluca. Y tiene que ver con la presentación que hace la Secretaría de Cultura y de Turismo Estatal y presentó la estrategia que se llama así, justamente Estadio México, un destino futbolero, que da la cara al Mundial y que va a brindar una oferta cultural y turística en los 12 pueblos mágicos, el barrio mágico y la capital mexiquense, Cava. Sí, y justo estamos viendo, para quienes nos están escuchando en radio, esta reunión justo en el centro de la capital mexiquense y en el Cosmovitral, conocido también por los mexiquenses y también a quienes han venido también como punto importante, y de esta manera tanto a nivel nacional e internacional acá en la entidad encontrarán pabellones gastronómicos y artesanales, exposiciones fotográficas, justo esta exposición Estado de México, un destino hecho a mano, torneo entre pueblos mágicos, una jornada de adopción, conciertos, presentaciones culturales y muchas actividades que por supuesto le estaremos dando seguimiento acá en Culturama. Y Nelly Carrasco, quien es secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, dijo que a partir del 11 de junio y hasta el 9 de julio se va a transformar en destinos futboleros con escenarios llenos de vida, cultura y por supuesto muchísimo fútbol. Estadio de México, un destino futbolero, y se espera que la entidad pues capte el 26% de la derrama económica del total de visitantes que acudan a las sedes mundialistas. También, ¿no? Déjenos ahí su ruta turística, gastronómica. La invitación es para que todos también formemos parte de este Estadio de México. Es pues destino futbolero. Muy bien. ¿Con qué vamos, Gaba? Sí, ahora vámonos al Centro Ceremonial Otomí. Tenemos más información esta tarde acá en Culturama. Una maravilla de las zonas turísticas de nuestro Estado de México es sin duda el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya. Este centro es un recinto religioso abierto que muestra la presencia de la etnia mexiquense otomí, la cual se estableció en este valle hace más de 3,000 años. Fue construido con el objetivo de proporcionar un espacio para las celebraciones religiosas del pueblo otomí, así como para fomentar el desarrollo de la región por medio del turismo. Los constructores del Centro Ceremonial Otomí se inspiraron en los elementos característicos de la arquitectura prehispánica del centro de México, elementos como grandes escalinatas, taludes y plazas, a los cuales se sumó la expresión plástica contemporánea con diversas esculturas de grandes dimensiones que crean en conjunto un sitio de gran personalidad y evocador misticismo. Desde hace unos años, el Centro Ceremonial Otomí es un importante referente en el ámbito deportivo, ya que a él acuden frecuentemente deportistas nacionales y extranjeros para realizar entrenamientos de altura. Este sitio se encuentra distribuido con una primera plaza que posee la efigie de Tajay, el mensajero de fuego y de la vida. Le sigue el gran mural de Damishi, que alude al nahual del jaguar, y la glorieta del centinela, que nos da las direcciones de los 4 puntos cardinales. La plaza central alberga a 45 esculturas gigantes que representan los guardianes del lugar. Además, encontramos otras 7 esculturas en el Salón de los Actos que en conjunto dan un total de 52 figuras. Dentro de los atractivos turísticos podemos mencionar el Museo del Lugar, con la exposición permanente de varias figurillas otomíes, así como su historia. También encontrarás un mercado de artesanías, cabañas y espacios destinados al camping. Después de visitar el centro ceremonial, puedes degustar una rica trucha, ya que los esfuerzos realizados han colocado a Temoaya en un lugar importante en la producción y preparación de truchas. Así que no lo pienses más, el Centro Ceremonial Otomí te espera este fin de semana para que lo pases en familia. Y precisamente Temoaya es conocido no solo nacional, sino internacionalmente
por las artesanías que se hacen ahí en este municipio, gracias a la presencia de la etnia otomí, que es una de las tantas, de las 5 que tenemos en el Estado de México, y es una de las grandes expresiones culturales que tenemos. Están en Temoaya principalmente, en Jiquipilco, en Morelos, en Otzolotepec y en Toluca. Vamos a conocer mucho más de esta etnia. Los otomíes representan una de las culturas más antiguas y complejas del altiplano central mexicano. Su historia es la de una resistencia silenciosa y una adaptación asombrosa a través de los siglos. El término otomí proviene del náhuatl otomit, pero ellos prefieren nombres que varían según su dialecto, siendo ñañú los que hablan la lengua de la nariz o los que hablan con fluidez el más común. Se les considera a los pobladores originales del Valle de México y zonas aledañas mucho antes de la llegada de los grupos nahuas como los mexicas. Su espiritualidad está profundamente ligada a la naturaleza y a los ciclos agrícolas. Existe un culto muy fuerte a los antepasados y a deidades vinculadas con la tierra, la lluvia y el fuego. Son maestros del tejido y el bordado. El uso del telar de cintura es una práctica ancestral que sobrevive, creando piezas con iconografía que narra su visión del mundo. Prendas como el quexquemet, el chincuete, la faja, la blusa y delantal para las mujeres, así como el gabán, sombrero, guaraches, camisa y calzón de manta para los hombres, son parte del día a día. En la cocina, el uso de ingredientes locales como el pulque, los quelites, las flores de maguey, una gran variedad de hongos de monte, así como insectos como los escamoles y los chinicuiles, representan un festín de biodiversidad, aprovechando la flora y fauna como pocos. Si buscas el epicentro de esta cultura en el Estado de México, lo encuentras principalmente en la zona norte y centro del estado, destacando municipios como Jiquipilco, Morelos, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Toluca y Temoaya. La cultura otomí es, en resumen, una fuerza silenciosa que resguarda una forma única de entender el universo en el murmullo de una lengua que se niega a morir. Y esta tarde acá en Culturama, ustedes saben que nos encanta abrir conversaciones, en este caso inaugurar también esta dinámica para que sean parte de este diálogo sobre el sistema educativo, que más que polemizar es sumarnos como ciudadanos cómo ha ido transformándose el sistema educativo que tenemos en este siglo XXI, y por eso me da muchísimo gusto recibir acá en el estudio de Culturama a Magali. ¿Cómo estás, Magali? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de acompañarles en este espacio tan bonito que es Culturama. Gracias. Gracias, Magali, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí creo que abrir este espacio para un poco dialogar entre los vasos comunicantes que existen entre el pasado y el presente, pues yo creo que vale mucho la pena hablar de historia en estos tiempos que estamos viviendo. Y lo hacemos justo porque acaba de pasar el 15 de mayo, Día del Maestro, de la Maestra, y eso nos permite, justo lo decías, conectar con el pasado para saber la historia de origen, cómo se construyeron estas historias de mujeres que le apostaron todo al trabajo educativo. Así es, pensar en el sistema educativo moderno es inevitable no reconocer la presencia, el empuje de muchísimas maestras durante, digamos, la Revolución Mexicana y lo que significó la institucionalización de esa revolución hecha gobierno a través, además, de una institución muy emblemática de nuestro país, que es la Secretaría de Educación Pública. Casi todas y todos conocemos pues a Vasconcelos, ¿no? El gran primer secretario de Educación de nuestro país, de esa Secretaría de Educación moderna, pero a veces se nos olvida que detrás de Vasconcelos había un número impresionante de maestros y maestras que ahora sí que dieron todo, cuerpo, alma, intelecto, movilidades para sostener un sistema de educación que lo que tenía como base, entre muchas otras cosas, era la alfabetización del país. Entonces, pensar en una época como 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación, que hay ejércitos, no con armas, sino con letras, con libros, con ideas, que trataron de llevar a todo el territorio nacional pedagogías, formas de enseñanza y sobre todo, pues, alfabetización. Magali, estás hablando justamente del proceso de institucionalización del país
¿De qué manera le ayuda esto a las mujeres para hacerse visibles, para poder tener una participación activa en temas tan importantes como este? Sí, fíjate que yo, que soy especialista en estudios de la Revolución Mexicana y particularmente cómo las mujeres se insertan en el proceso revolucionario, que es un momento de gran transformación y de cambio para el país en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito de la cultura, de la educación, hay una serie de cambios muy interesantes. Las mujeres van a ser fundamentales. La Revolución Mexicana les abre una compuerta a todas estas maestras. Era lo que podían ser, o casarse, o ser maestras, o ser monjas. No había como muchos escenarios para las mujeres. Estaban las primeras abogadas, las primeras mujeres dedicadas a la medicina, pero en realidad el grueso de la profesionalización femenina estaba en la docencia, ¿no? Y obviamente estas mujeres aprovecharon esa compuerta que se abre para insertarse en estas nuevas instituciones como la Secretaría de Educación, y son la base, son la esencia de la Secretaría de Educación Pública y de todos los programas pedagógicos que se van a implementar en todo el territorio nacional, incluido el Estado de México. Magali, y está increíble, justo estamos trayendo esas imágenes, ¿no? Por revolución, de buena parte de cómo se fue construyendo el México que nos toca ahora en la parte del sistema educativo, y cuál fue el gran reto sobre lo que estás platicando y abordando de las mujeres, sus posibilidades y oportunidades, y el vínculo europeo también un poco para ir pues sentando todo. Sí, creo que es muy importante, por ejemplo, hablar de una mujer como Eulalia Guzmán, una mujer que nace en 1890 en Zacatecas, una gran revolucionaria, muy adepta al maderismo, después al carrancismo. Es la mujer que va a iniciar o va a sentar el camino del Departamento de Alfabetización en la Secretaría de Educación, pero además ella va a ser una innovadora en pedagogía en nuestro país, con la Escuela de la Acción. Venía de toda esta corriente de Montessori, de John Dewey, de Europa, de Estados Unidos, que van a traer esta idea de la educación que debe ser fundamentada en la experimentación, en la forma en la que los niños, las niñas, en el contacto con el entorno en el que viven, también pueden desarrollar procesos educativos y formativos muy ricos. Y bueno, pensar en Eulalia no solo como una maestra pujante, una gran pedagoga, pero además una gran historiadora y arqueóloga de este país, ¿no? Solo por poner un ejemplo, y cómo estas mujeres no están aisladas, es decir, están atendiendo los contextos pedagógicos que están teniendo lugar en las vanguardias de Europa y Estados Unidos. Magali, ¿qué pasa con nuestros nuevos contextos? Quizá lo más importante de la historia justamente es no solo entender el pasado, sino cómo utilizarlo en el presente. ¿Qué podemos proyectar a partir de esas experiencias? ¿Qué recogerías tú? Yo creo que como mujer, como docente, y pensando en la pasada conmemoración del 15 de mayo, es muy importante primero que reconozcamos a estas mujeres, que en su mayoría fueron mujeres, es la realidad, que sentaron las bases de la educación moderna en nuestro país, porque al final de cuentas, si no tenemos ese vínculo con el pasado, con la historia de estas mujeres y todos los retos a los que se enfrentaron para sostener el sistema educativo mexicano hasta nuestros días, no podemos comprender incluso los cambios que tienen lugar también en el sistema educativo a nivel pedagógico, y eso nos permitiría entender que a lo largo del tiempo hay cambios pedagógicos en el sistema educativo mexicano, y al final eso nos llevaría a pensar en cómo se está implementando quizá este nuevo sistema de la nueva escuela mexicana, ¿no? Pero necesitamos hacer historia para no pensar que es algo aislado, sino que es parte de los procesos que viven los sistemas educativos en cualquier parte del mundo. Magali, ahora que mencionaste a la maestra Eulalia, sobre todo para quienes están interesados en también profundizar en este camino que tú ya recorriste, ¿dónde se pueden encontrar esas historias, esos nombres, apellidos de mujeres del siglo pasado? Sí, mira, hay varios textos. Yo escribí un texto para la historia del pueblo mexicano, que es un libro de acceso abierto a través de la página de internet del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ahí hablamos de muchas maestras que participan en la revolución, pero también incluso en el INERM podemos encontrar libros digitales, por ejemplo, de escritos de Eulalia Guzmán, ¿no? A nivel histórico también tiene una memoria fascinante de la época de la Segunda Guerra Mundial. Ella le tocó ver el alzamiento del fascismo en Europa y hizo una crítica muy contundente desde México sobre esto. En fin, hay una serie de publicaciones que tiene el INERM, que es el instituto que se dedica a nivel nacional para estudiar los procesos revolucionarios, en donde podemos encontrar sobre ella Palma Guillén y otras grandes maestras revolucionarias de este país, no porque participaron solo en la Revolución Mexicana, sino que revolucionaron el sistema educativo en México. Importante subrayar
esa idea. Así es. Pues muchísimas gracias, Magali, por tu presencia, y la verdad de que tenerte aquí de alguna manera es como evidenciar el trabajo que hicieron ellas. Tener a mujeres talentosas, informadas como tú es importante y es vital para nuestra vida actual. Muchas gracias y te invitamos a que estés frecuentemente con nosotros para desarrollar otros temas. ¿Te parece bien? Claro que sí, hablemos de historia. Por supuesto, somos fans. Vamos a un corte, regresamos con más. Prepárense porque ya saben que hoy toca fortalecer este diálogo. Venimos todavía platicando sobre los museos, su relevancia, su manera de preservar acervos a nivel internacional y, por supuesto, cómo están trasladando también en esta era digital en pleno siglo XXI. No tardamos, están en Culturama. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Ahora sí, prepárense, saben que las redes sociales están disponibles porque ustedes también son parte de esta conversación, de este diálogo que abriremos todos los martes acá en Culturama para un tema que nos permita reflexionar sobre el entorno. Y hoy justo la pregunta es ¿cómo pueden los museos conservar el patrimonio y al mismo tiempo hacerlos relevantes y más atractivos para las nuevas generaciones? Me da muchísimo gusto recibir esta tarde a Lourdes Malagón. Lulú, querida Lulú, bienvenida, promotora, gestora cultural de larga trayectoria. Gaba, te agradezco muchísimo esta invitación. Estoy feliz de nuevamente compartir estos escenarios contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Y también, como todos los martes, estarás compartiendo, Carlos Brito, también tu reflexión y análisis sobre el tema. Y muchas gracias, Gaba. Bienvenida, doctora. Gracias. Y justo ayer hablábamos del Día Internacional de los Museos, estos espacios que conservan historia, el acervo. Y yo creo que a estas alturas, en pleno siglo XXI, Lulú, ¿cómo abordarlos? ¿Cuál sería tu diagnóstico en este momento de los museos? Yo creo que están en este momento de evolución. Creo que la pandemia, es un punto importante porque la pandemia nos ayudó a entrar en las tecnologías, a estar mucho más cercanos a la gente. Por supuesto, tú hablas de los jóvenes, pero no son los únicos destinatarios de estos espacios. Entonces, estamos en esta evolución. Digo, hay museos que, sobre todo en el mundo en general, estos grandes museos, han logrado esta comunicación mucho más pronta. Sin embargo, creo que México está haciendo un buen papel, falta mucho por hacer. Mira, nunca es suficiente, sin embargo, creo que se está haciendo un buen papel en donde, sobre todo la tecnología, sí se está agregando a estos espacios y está llegando a más gente, pues por un interés genuino de lo que es un museo, para qué sirve, cuáles son sus funciones, más allá nada más de entender que es un espacio en el que vas, te entretienes, contemplas y saliste y no pasó nada, ¿no? Total, y dándole seguimiento, Carlos, a este panorama de los museos, ¿tú consideras que para las juventudes, las nuevas generaciones, sería relevante cambiar la narrativa de los museos para llegar a ese público? O como dice Lourdes, también seguir abarcando, como lo vienen haciendo para todos, público en general. Yo creo que los museos tienen, o sea, de partir de la pandemia recuperaron gran parte de la gente que tenían niveles prepandémicos, ¿no? Pero creo que no han llegado a los niveles que tenían de 70, por lo menos aquí en México, de 70 millones de visitantes al año. Ahorita creo que andan por los 50 millones, ¿no? Sí hubo una pérdida, pero además creo que los museos llevan tiempo evolucionando en el sentido de que han estado buscando cómo conectar con distintas maneras de distintas maneras con las distintas generaciones. Yo recuerdo mucho como de los primeros museos que yo recuerdo que cambió mucho la dinámica de cómo se presentaba el Papalote Museo del Niño con sus noches de adultos. Hay muchos museos que están, bueno, creo que además las noches de museos han ayudado mucho a que se abran otros horarios, a que exista también disponibilidad, pero yo sí considero que los museos están volteando a ver cómo poder hacer para seguir atrayendo gente, sobre todo con los factores de tiempo, de que cada vez es más complicado ir, y con cómo la tecnología ha revolucionado la atención de la gente. Creo que el arte contemplativo y los museos que sobre todo se construyeron alrededor de eso, podría llegar a verse una baja de visitantes que sin duda está viendo reflejados en los equipos, en ver qué más hacer. Es lo primero que podría decir.
Y me quedo justo con el efecto pospandemia en el que todos estuvimos ahí en la era digital, siguiendo nuestras actividades también en un formato que nos permitía mantenernos conectados con el mundo. Y en este sentido, la incorporación de la tecnología será que enriquezca la experiencia cultural de un museo o lo convierta o convierte el patrimonio en un producto de entretenimiento. Mira, yo considero que la tecnología hoy sí es fundamental al interior de los espacios, que sí se requiere, que sí es importante, pero nunca puede superar la experiencia de estar en el propio espacio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que sí, agregar todo esto de la modernidad, códigos QR, mappings, realidad virtual, todo eso funciona. Sin embargo, esos son simplemente apoyos. Eso es muy atractivo, sobre todo para los jóvenes, las nuevas generaciones, pero no podemos olvidarnos de los que no somos tan jóvenes y que crecimos en otro esquema y que no solo buscamos la contemplación, sino también una experiencia significativa que podemos agregarnos a estas tecnologías, por supuesto, pero que, insisto, nunca va a superar esa tecnología al interior del espacio o en redes sociales o en medios o lo que tú quieras, nunca puede superar la experiencia propia de estar frente a una obra de arte, disfrutando de algo de ciencia o naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber una mediación, pero sí es importante hoy incorporarlo. Y Carlos, igual también en cuanto a los museos tradicionales, en caso de no correr ese riesgo, desaparecerían. ¿Cómo entrarle también a esas nuevas generaciones? Yo creo que los museos no van a desaparecer. Digo, la variación entre visitantes pues sí está, pero yo también creo que la pandemia nos hizo valorar mucho más el espacio público, ¿no? Y el tener un museo. Estábamos hace poquito platicando también con el tema de los teatros, de lo que era el teatro antes, ¿no? Era toda una experiencia de ir al teatro y después te ibas con tu familia a cenar, o sea, que existía todo un alrededor. Creo que los museos tienen lo mismo, ¿no? Existe gente que planea y destina su tiempo a ir a un museo porque hay una exposición que le gusta ver. Creo que el reto sobre todo está en que cada vez retenemos menos y en que cada vez estamos más saturados de información. Y creo que, un poco desde mi experiencia, podría platicar que los museos en algún momento sí podrían llegar a parecer un poco intimidantes, en el sentido de que puedes entrar y que a lo mejor no comprendes la obra de manera plena. Y creo que todos estos avances tecnológicos te ayudan mucho. En 2023, 2024, yo recuerdo perfecto, en Los Pinos, en el Complejo Cultural Los Pinos, hicieron una obra de Lázaro Cárdenas, una exposición que era completamente interactiva, y creo que ayudó mucho a que hubiera filas alrededor de la Casa Lázaro Cárdenas para entrar y ver la exposición de lo que fue la presidencia del general. Ese tipo de experiencias sin duda no se van a sustituir. Yo coincido completamente con la doctora Lourdes, pero creo que tendríamos que innovar en la manera en la que se presenta la información. Podría ser ahí y en ayudarnos a comprenderla cada vez mejor. Cierto, y en ese camino, Carlos, y también sumando el siguiente pues, panorama, nosotros también como visitantes tendríamos que preparar una experiencia previa a lo que vamos a encontrar en el museo, digo, en era digital, entrando a la información que tienen los recintos, en plataformas. ¿Cómo prepararnos también a ese tipo de experiencia 360? A ver, mira, yo te voy a decir una cosa, no es necesario, pero es ideal. Sin embargo, o sea, ¿por qué? Porque no tienes ni que saber de arte ni ser un erudito para poder traspasar la barrera del museo. Claro. O sea, es intimidante, por supuesto, tú lo dices, porque no vengo vestido adecuadamente, porque no tengo los conocimientos, porque yo no sé con lo que me voy a encontrar. O sea, no podemos tener esa mentalidad. Los museos son espacios abiertos para todos, que tienen un patrimonio que es de todos, que guardan una identidad y una memoria que es de todos. ¿A qué voy? A aprender, a disfrutar, a conocer, a divertirme, pero sí a formar parte de una sinergia y generar yo mi propia experiencia. Es ideal, si voy a ver una exposición de Tamayo, que me involucre, que era oaxaqueño y que hacía. Eso es fantástico. Sin embargo, no lo requiero. Lo que creo que sí sería muy interesante es llegar al espacio, entenderlo, experimentarlo. No puedes salir como entraste. Tiene que cambiar esa experiencia en ti. Y en ese momento, entonces, a lo mejor ya me interesó más el tema, el personaje, la obra, y entonces ahí ya puedo yo
pues tener una información mucho más abundante porque generó una sorpresa, un gusto en mí, y yo creo que eso es lo que se vuelve en una experiencia 360. Pero no condicionemos a que tengo que saber o que tengo que vestirme de tal manera o que tengo que tener tales conocimientos o tener cierta profesión. Perdámosle el miedo al museo, porque de verdad es entrar como una cápsula del tiempo, te transporta, te traslada, generas un sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo, y tú mismo eres el que estás de boca en boca diciendo, vayan a ese museo, como cuando vas a comer unas quesadillas buenísimas, Claro. tú lo vas a promover. Entonces, creo que es parte de esta sensación que tenemos que generar en los espacios, pero bueno, los espacios también tienen que tener esta soltura, esta sencillez en los lenguajes, en hacerme cercana a la obra, el artista, la ciencia. O sea, si me lo hacen atractivo y me gusta y me atrapa, pues entonces ya llegué y de aquí soy, y entonces vuelven a públicos cautivos. Yo creo que esa es la parte interesante de entrar a la experiencia de un museo. Carlos, igual, ¿será esa el área de oportunidad? ¿Cómo las instituciones comparten las actividades que tienen? Yo os digo, sobre todo en la manera en que se presenta, hay un gran también brecha en el tema de difusión, sin duda. Digo, los museos, yo estaba viendo cifras, la verdad la gran mayoría de la gente que visita los museos es gente que tiene niveles de educación bastante altos. No sé, ahorita la solución no la tengo yo, pero podríamos plantear cómo abrir los museos a que sean también atractivos, a que no necesariamente sea una cosa relacionada con la educación a la que estás, a la que ya tuviste o a la que tú has tenido acceso. Esa es una parte. Y dos, he visto cómo los museos también han estado evolucionando e intentar involucrar experiencias fuera de lo común de los museos en cómo ellos han presentado muchas cosas. No sé, los museos... Estaba viendo un ejemplo muy divertido del Museo de Historia Natural en Estados Unidos, que hace pijamadas para que duermas entre los dinosaurios. O tienes el Museo del Met, que cada viernes hacen una cosa que le llaman Date Night, en la cual vas y hay un DJ en vivo y tal. No creo que esté peleado las distintas formas de expresión de arte con el modelo tradicional del museo en el cual entras a contemplar, y creo que eso también ha ayudado mucho. No estoy diciendo que nos vayamos al extremo de totalmente ahora de hacerlo una experiencia que ya no podamos vivirlo como se vivía antes, pero creo que están experimentando la manera en la que pueden llegar a nuevos públicos, a la manera en que se puede presentar y cómo mezclarlo con cosas que te pueden llegar a sorprender, porque creo que nuestra capacidad de asombro también se ha visto cada vez más reducida en general, no solamente en los museos. Y los museos lo están intentando, y yo lo que he visto es que estas acciones que han hecho para cierta gente ha sido muy atractiva. Cierto. Lulu, sobre tu trayectoria también al frente de diferentes museos, ¿cómo los ves a la lejanía y sobre todo también esta manera de accionarnos de quienes puedan conectarse también como la segunda entidad con más museos a nivel nacional? Bueno, mira, o sea, al paso del tiempo, yo te lo puedo decir, evidentemente se han hecho esfuerzos en todo este tiempo, digo, yo dedicada más de 25 años a los museos, pero la verdad de las cosas es que yo insisto en la parte que te dije al principio. Creo que se está intentando hacer, a ver, no podemos inventar el hilo negro, pero sí se están haciendo intentos por atraer nuevos públicos infantiles, juveniles sobre todo, que sean los que se acerquen, son los que tenemos más alejados, pero son a los que van principalmente estos espacios. Entonces, ¿se está haciendo? Sí. Toluca tiene muchísimos museos, pero no solo eso, el Estado de México, lo acabas de decir, la segunda entidad en la República después de Ciudad de México. Sí. Entonces, tenemos una capacidad maravillosa para poder conocer el patrimonio, la cultura, las tradiciones. Y la verdad es que yo sé que también los presupuestos, y este es un tema que sé que es complicado, porque los presupuestos generalmente no alcanzan, vamos a decir que no alcanzan en el medio, sin embargo, sí se hacen estos intentos, los ha habido y seguramente los seguirá habiendo en función de generar nuevos públicos sobre todo, conservar a los que ya tenemos, pero eso tiene que ver también con una propuesta atractiva de un programa importante, exposiciones, actividades culturales, pero que también conecten con la comunidad local. Creo que tenemos que partir de lo local e ir expandiendo evidentemente hasta lo estatal, lo nacional, lo internacional. Entonces, pues yo creo que, digo, sí son ganas, sí hay intentos, sí se puede,
Pero bueno, creo que nos falta todavía un poquito más, pero mientras se sumen propuestas, haya proyectos interesantes y que la gente los pueda recibir independientemente de lo que tú dices, la difusión es fundamental, pues lleguemos a todos los públicos que podamos llegar, ¿no? Es de verdad fascinante el mundo de los museos. Totalmente, y este será el primer episodio de muchas conversaciones en torno a los museos y estos espacios que tenemos y que cambian nuestra manera de reconocernos y que tienen ahí un acervo increíble. Carlos, ¿cuál sería tu reflexión final en torno al tema? Mi reflexión final es que yo creo que hay museos para todo mundo. Hay exposiciones, creo que también los museos están subiendo a las coyunturas. He visto exposiciones que ahorita se están montando en torno al fútbol, pero sin perder la esencia. Creo que cada vez se está intentando innovar y buscar nuevas exposiciones. El esfuerzo está haciéndose de manera grande, la red de museos está disponible. Creo que tenemos que, lo que decía la doctora, aventurarnos, atrevernos a dar ese paso, a entrar al museo y dejarnos sorprender sin expectativas, sin querer saber todo lo que nos aguarda y sobre todo que sin querer comprender todo y creo que puede llegar a ser muy abrumador el ver tanto y decir es que no entiendo nada, pero también pues con que te despierte un gramo de curiosidad, eso es creo que lo más valioso porque a partir de ahí te puedes ir en un hilo, creo que es el gran objetivo de los museos, el que la gente salga aprendiendo, pero sobre todo que les genere mucha más curiosidad y que les invite a aprender y cada vez a ser mucho más conscientes del gran pues patrimonio que han tenido, que han hecho muchos artistas mexiquenses y mexicanos. Que hagamos ese reto juntas y juntos para después ahí compartir en redes sociales nuestras recomendaciones de boca a boca con fotografía del evento y demás. Carlos, muchísimas gracias también por esta segunda charla, conversatorio. Lulú, siempre es un gusto que compartas tu trayectoria y pues muchísimas gracias porque estén acá abriendo estas conversaciones necesarias. Muchísimas gracias también a nombre de toda la producción. Quédense en la programación de radio y televisión mexiquense y mañana nos reencontramos en otra aventura artística y cultural acá en Culturama. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Esto fue Culturama.